Hi, I'm Brian Marlowe. Hola, mi nombre es Mercedes Marlowe. Welcome to Grace Alone. Bienvenidos a Solo por As you just Gracia. heard, this is my wife Mercedes. Como saben, yo soy Mercedes, su esposa, y él es mi esposo Brian. We do our program in both English and Spanish Nosotros realizamos nuestro programa tanto en inglés como en español, because those are the two most spoken languages in the world today. porque esos son los dos idiomas más hablados de la actualidad. We're going to talk today Hoy vamos a hablar about the spread of the Reformation, sobre la difusión de la Reforma, and particularly into Scotland, y en particular en Escocia. and one of its great champions there named John Knox. Y uno de sus grandes personajes, grandes campeones, llamado John Knox. In the 1500s, En los años 1500, the Catholic Church had come to a place of being completely distanced from what was taught in the Scriptures. la Iglesia Católica había llegado a un punto que se había apartado muchísimo de lo que enseñaban las Escrituras. For years, people had sought to reform it. Durante muchos años hubo personas que intentaron reformarla. But Martin Luther, Pero Martín Lutero, in the country of Germany, en el país de Alemania, had initiated a full-scale Reformation, finally, inició finalmente una reforma masiva, with his 95 theses at the castle at Wittenberg's door. con sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg. The church was carrying out all kinds of abusive practices. La Iglesia había estado llevando a cabo todo tipo de prácticas abusivas. And Luther, Y Lutero, taking a page from Jeremiah, tomando una página del libro de Jeremías, where in Jeremiah 7:3, en Jeremías 7:3, he told the people of Israel to reform your ways and actions. Dios dijo que deberían, Jeremías lo declaró, que la gente, el pueblo de Israel tenía que reformar sus formas de ser, sus acciones. Luther, seeing the church selling forgiveness, Y Lutero, al ver que la iglesia estaba vendiendo el perdón, practicing idolatry, practicando la idolatría, challenged the church desafió a la iglesia to reform its ways. a reformar sus prácticas. One of the people Una de las personas out of Scotland de Escocia who was influenced que fue influido by Martin Luther por Martín Lutero was a man named Patrick Hamilton. Now we fue have a un picture hombre of Scotland. llamado Patrick Hamilton. Primero de todo tenemos una imagen de Escocia. And Lutheran literature Y la literatura luterana, was making its way into Scotland far and wide estaba empezando a afectar a Escocia en muchos lugares because of commerce and trade going on por el hecho del comercio, la industria between Scotland and the European continent. entre Escocia y el continente europeo. And thus, Y por lo tanto, Lutheran literature was being smuggled into the country. la literatura luterana estaba influyendo y afectando a Escocia. And as well as literature coming over, Y como la literatura que estaba llegando a Escocia, people were coming over too. había personas que estaban viniendo a este lugar. A Scottish man Un hombre escocés named Patrick Hamilton llamado Patrick Hamilton made his way to Germany, fue a Alemania, attracted by the teachings of Luther, atraído por las enseñanzas de Lutero, and there studied at Wittenberg y allí estudió en Wittenberg and became a reformed teacher and preacher himself. y se convirtió en un maestro, en un predicador de la Reforma también. He returned to Él Scotland regresó a Escocia and became a well-known preacher and teacher of Reformation views. y se convirtió en un predicador de esta Reforma y un maestro también. Particularly expounding upon En particular, explicando y exponiendo the biblical concept el concepto bíblico of justification by faith through grace, de la justificación por la fe mediante la gracia. meaning Queriendo decir that Jesus Christ's crucifixion on the cross que la crucifixión de Jesucristo en la cruz was a sufficient payment for sin, fue un pago suficiente por el pecado. whereby faith in what he'd done for us, De forma que cuando ponemos nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros, a person could have free forgiveness una persona podía recibir un perdón gratuito and justification before God. y justificación delante de Dios. The Catholic Church, however, La Iglesia Católica, sin embargo, had drifted se había apartado into pagan idolatry a la idolatría pagana in the most grotesque way. de las formas más horribles. And the preaching and teaching Y sus prédicas y sus enseñanzas, of Patrick Hamilton las prédicas y las enseñanzas de Patrick Hamilton challenged desafiaron and made the Catholic Church tremble e hicieron que la Iglesia Católica tiemble
in the land of Scotland. en la tierra de Escocia. They wanted to put a stop to his preaching. Querían detener de todas las formas posibles sus And predicaciones. so they tricked him, Entonces le tendieron una trampa Patrick Hamilton, a Patrick Hamilton. challenging him to a debate Lo desafiaron a un debate at the castle at St. Andrews, en el castillo de San Andrés, there on the coast of Scotland. ahí en la costa de Escocia. And there, Y allí, instead of offering him the chance to debate his views, en vez de ofrecerle la oportunidad de debatir sus perspectivas, they held a mock trial, realizaron un juicio falso, condemned him lo in a condenaron matter of hours. y en unas pocas horas. Trials usually took weeks and days. Los juicios normalmente duraban semanas, días por lo And menos. burned him at the stake, Y lo quemaron en la estaca killing him. y lo mataron. And Patrick Hamilton was the first martyr, Y Patrick Hamilton entonces fue el primer mártir, the first Protestant martyr el primer mártir protestante of the land of Scotland. en la tierra de Escocia. The Catholics' evil ways of seeking to get rid and destroy the Reformation Las formas malvadas de la Iglesia Católica de intentar destruir, deshacer las ideas de la Reforma, backfired les salieron mal and blew up in their face y se explotaron delante de ellos, instead of bringing the result they wanted. en vez de conseguir los resultados que ellos intentaban conseguir. His unjustified murder Este asesinato sin justificación merely caused people to question the Catholics' ways and teachings hizo que las personas comiencen a cuestionar las enseñanzas, las ideas católicas, and caused many more people e hizo que muchas personas to examine the proclamations of Protestant people comiencen a examinar las proclamaciones de las personas protestantes who were challenging pagan idolatry in a so-called Christian church que estaban desafiando la idolatría pagana en lo que en ese tiempo era la iglesia cristiana. and pointing people back to the Bible Estaban señalando y apuntando a la gente que regrese a la Biblia as the root and foundation of faith como la raíz, el fundamento de la fe, of Christianity. del cristianismo. One of the people he influenced Una de las personas que él influyó would be a man named John Knox, hubiera sido John Knox, who we'll see later. que vamos a ver más tarde. But Hamilton Pero Hamilton wasn't the first martyr. no fue el primer mártir. One that followed soon after him Uno que lo siguió poco después was a man named George Wishart. fue un hombre llamado George Wishart. He was also influenced by Él Hamilton también fue influido por Hamilton and took up preaching Reformation views himself. y él también empezó a predicar estas ideas de la Reforma. And he Y él was also given a great reward también recibió un gran premio for his views. por sus ideas. As we can see here, Como podemos ver aquí, he was burned at the stake himself. él fue también quemado en la hoguera. What happened? ¿Qué pasó? We see this photo here of Wishart. We can see a picture also of the place where it took place. Vemos esta imagen de George Wishart y también podemos ver el lugar donde ocurrió este indicio, There in St. Andrews ahí en St. Andrews, in Scotland. en Escocia. This was a flashpoint for the Reformation Este fue un momento chispa, una ocurrencia chispa que ocurrió en la in Reforma, those northern British Isles. en esas islas del norte británicas. A cardinal named David Beaton, Un cardenal llamado David who Beaton, was a deplorable priest. que fue un sacerdote deplorable. This priest had many concubines. Este sacerdote tenía muchas concubinas. You know what that means? It's women on the side. Si saben lo que quiere decir esto, es amantes. And he had fathered 10 illegitimate children. Y él había sido padre de 10 hijos ilegítimos. 10 kids running around that weren't even supposed to, have been born. He was supposed to be celibate. 10 niñitos que andaban correteando por ahí, que no deberían haber nacido porque él supuestamente era un celibato. Celibacy was one of the things Protestants challenged, saying it was unrealistic. El ser celibato era algo que desafiaba a la iglesia protestante porque decían que era algo que no es bíblico. Obviously, these priests didn't carry it out. Obviamente estos sacerdotes no cumplían con esa parte That's a lot del of kids. sacerdocio. Esos son muchos niños. Anyways, David Beaton Bueno, David Beaton, tricked Wishart to St. Andrews, él le tendió la trampa a Wishart para venir a San Andrés. and there he had him Y allí hizo que él tried fuera probado, in a mock trial as well, también en un juicio falso, strangled, estrangulado, and then y después they burned him at the stake as well. lo quemaron en la hoguera a él también. This
Esto led to great outrage, causó una gran ira por parte del pueblo. even on even a grander scale this time, Casi en una forma más grande, más ancha, amongst Protestant believers. entre los creyentes protestantes. And it backfired even further. Y les resultó todavía más mal This time, a ellos esta vez, people who were of Protestant belief, and especially the leaders, went into revolt. porque esta vez los líderes protestantes y las personas protestantes causaron un tumulto. And David Beaton Y David Beaton was captured, fue capturado, strangled, and killed himself, fue estrangulado y asesinado él también. and then his body mutilated and hung out for everybody to Y see. después su cuerpo fue mutilado y colgado para que el pueblo lo pueda ver. And what happened, Y lo que pasó it threw the whole country there into a tumult. fue que causó que todo el país, toda la nación se desarme, France se desintegre. Francia had long-standing relations tenía relaciones muy antiguas con with Scotland Escocia and was intertwined with the Catholic Church. y estaba entretejida con la Iglesia Católica. Hearing Al escuchar of the assassination of Cardinal David Beaton, sobre el asesinato del cardenal David Beaton, they responded ellos respondieron by sending a French fleet to come and attack the Protestants. al enviar una flota marina francesa para atacar a los protestantes. The Protestants had to hole up in that castle there in St. Andrews, Los protestantes allí en San Andrés, en ese castillo, tuvieron que esconderse, as we see standing here como behind us. podemos ver que está ahí detrás de nosotros. That's an overview of St. Andrews. Esa es una vista, un paisaje de San Andrés. And so the Protestants had to hole up there in the castle, Así que ahí los protestantes tuvieron que esconderse ahí dentro del and this siege castillo. went on for a long time. Y esto ocurrió y estuvo por mucho tiempo. And they established the first Protestant congregation there at St. Andrews Castle Y allí fundaron la primera congregación protestante, ahí en el castillo de San Andrés. as they continued to meet for worship, prayer, and Bible study. Al reunirse para la oración, para el estudio de la Biblia, para la adoración de Dios. While the French Mientras que los franceses sought to overtake them intentaban vencerlos and invade the castle. e invadir el castillo. While there, Mientras que estaban allí, the leaders in the congregation los líderes de la congregación called upon a young person named John Knox llamaron a una persona llamada John Knox to become one of their preachers. a que se convirtiera en uno de sus predicadores. Knox had taught before and had great oratory skills. Knox ya había estado enseñando y tenía grandes habilidades en sus discursos, But he was not really known pero él realmente no era conocido as a preacher. como un predicador. But the people prevailed upon him to accept this call, which he first rejected. Pero las personas prevalecieron para que él tome este llamado, porque él al principio lo rechazó. But as they pressed upon him, Pero al presionarlo, al animarlo, he accepted the call with tears, fear, and trembling, él aceptó este llamamiento con lágrimas, con temor y con miedo and great confusion, y con gran confusión, because he had never really preached before. porque realmente nunca él había predicado But as I antes. said, he accepted the call Pero él, como les digo, él aceptó el and became one llamamiento of the greatest preachers in all of history. y se convirtió en uno de los predicadores más grandes de toda la historia. Knox's preaching La predicación de John Knox could move men like few men in history have podía done. conmover a los hombres como pocos hombres lo pudieron hacer a través de la historia de la humanidad. And his preaching Y su predicación greatly fueled grandemente alentó the Reformation la reforma and its headway there in Scotland. y su vanguardia y su avance ahí en Escocia. Well, the situation at St. Andrews Bueno, la situación en San Andrés grew much more tense creció y se puso más y más tensa as the French eventually made their way into the castle, a medida que los franceses poco a poco avanzaron y entraron en el castillo. digging a hole underneath the castle. Al cavar un hoyo debajo del The castillo, Protestant leaders tried to counter this with their own mine shaft to cut it off, but they los eventually got líderes in. protestantes trataron de intervenir al ellos cavar una mina, pero finalmente pudieron entrar e invadir los franceses. And John Knox, Y John Knox, along with others, con otros, was taken captive fue llevado cautivo and made to serve as a galley y slave on a tuvo que French fleet. servir como esclavo en un galeón, en una nave marina francesa.
He was a galley slave, an oarer on a French ship. Él era un esclavo de galeón, era un remador en una nave francesa. In this time, En estos tiempos, being a galley slave al ser un esclavo de galeón, was a fate esta era un puesto, una situación as bad only to second to execution. que era tan mala como, o casi tan mala como ser ejecutado. Knox recounts the time as miserable, affliction, and torment. Knox relata este tiempo como un tiempo miserable, un tiempo de tormento, un tiempo horrible. The ship crew often tried to dissuade the captives from their Protestant views. Las personas, los tripulantes del barco solían tratar de afectarlos e influirlos para que rechacen sus ideas protestantes. And on one occasion, Y en una ocasión en particular, the crew tried to get Knox la to kiss, tripulación trató de hacer que Knox bese, whom we see there, que vemos the allí, statue, una estatua, tried to get him trató de hacer que él to kiss a statue of the Virgin Mary. bese una estatua de la Virgen María. Knox waited till no one was looking, Knox esperó hasta que nadie esté mirándolo, grabbed the statue, agarró la estatua and threw it overboard. y la tiró al mar. And he said, "Now, Y dijo, ahora let Our Lady save herself, que nuestra dama se salve sola, and let her swim and come to our rescue." que nade y que venga a rescatarnos. There was no more attempts, Knox said, Ya no hubo más intenciones after this to force idolatry on him. después de esto para forzarlo a ser un He was a idólatra. fierce and courageous person. Él era una persona feroz, una persona con mucha valentía. He was released after 19 months serving as a galley Él slave, fue finalmente liberado después de 9 meses de esclavitud en el galeón, probably through the work of English sympathizers. probablemente por la obra de simpatizantes ingleses. And after his release, Y después de su he liberación, went to the land of England él fue a la tierra de Inglaterra and lived there for 5 years, y vivió allí por 5 años, serving the Reformation there. sirviendo las causas de la reforma allí. But these were turbulent days. Pero estos eran días turbulentos. You know, England was moving in the path of the Reformation, Inglaterra también estaba avanzando hacia la reforma. and Knox was pretty much a celebrity there. Y Knox era una persona célebre allí. But the situation changed Pero la situación cambió when Queen Mary Tudor, cuando la reina María Tudor, known as Bloody Mary, conocida como Bloody Mary, took the throne in England tomó el trono en Inglaterra and began to wholesale persecute Protestants. y comenzó a hacer una persecución masiva de los protestantes, First killing Bible translator John Rogers in 1555. empezando al asesinar a Tyndale, was it? No, John No, Rogers. John Rogers, al asesinar a John Rogers, un traductor de la Biblia. Knox Knox and others y otros had no intention of being another one of her martyrs. no tenían ninguna intención en ser uno de los próximos mártires. And so he fled the country, Entonces él se escapó de ese país, went first to France, primero fue a la Francia and then made his way over to y Switzerland, después se encaminó hacia Suiza, where he became in intimate contact with a Swiss reformer known as John Calvin. donde se puso en contacto y se hizo muy buen amigo con el famoso reformista John Calvin. Calvin was becoming one of the principal leaders of the Reformation. Él se convirtió en uno de los líderes principales de la Reforma And his influence on Knox was not lost. y su influencia fue muy grande sobre la vida de John Knox. Knox stayed there for a while, John Knox permaneció allí por un tiempo and then was in Frankfurt, Germany for a while, y después fue a Frankfurt, Alemania por un tiempo también, where he served as pastor for a while. donde él sirvió como pastor. But, you know, his heart was always in Scotland. Pero su corazón siempre permanecía en And in Escocia. Scotland, the Reformation was still going ahead in spite of the persecution. Y en Escocia la reforma seguía avanzando a pesar de la persecución. In Edinburgh and Dundee and St. Andrews and Perth and other places. En Edimburgo, en Dundee, en San Andrés, en Perth y en muchos lugares. And Knox was eventually called back by the leaders there. Y Knox finalmente fue llamado por los líderes a They regresar. called him to come back, the Protestant leaders, Los llamaron los líderes protestantes a regresar to the city of Edinburgh, a as la you see there, ciudad de Edimburgo que ven ahí and to help further the Reformation. y a seguir avanzando la causa de la reforma. While Knox had been Mientras que Knox había sido in there in Frankfurt,
and Geneva, había sido ahí en Frankfurt y en Ginebra, he began to face the question, o mientras él había estado en esos lugares, él And- empezó a enfrentarse con la pregunta, la cuestión, grapple with the question, a batallar con la cuestión if it was right for Christians to rebel against an oppressive and unrighteous monarch. de que si era correcto para que los cristianos se rebelen en contra de un monarca, de un líder injusto. Many disagreed with him, Muchos estaban en desacuerdo con él. but Knox looked at the situation Pero Knox encaró la situación y miró a la situación Scotland. en Escocia and saw there would never be any Reformation that would take hold y vio que nunca iba a haber una reforma que realmente se arraigaría unless the people revolted and took the thing in their own hands, took the situation in their own hands. a menos que la gente se cause un tumulto y una revolución y la gente tome la situación en sus manos. He returned, as I said, to Scotland, Él regresó a Escocia, como les dije, and things began to come to a head. y las cosas, la situación se puso muy, muy tensa. However, Sin embargo, Scottish nobles began to come over to the side of the Reformation, la clase nobleza la nobleza de Escocia empezó a acercarse a su posición, a su perspectiva. and the people, Y las personas, Knox would rally them again and again when they were downcast. Knox los levantaba, los alentaba cuando se sentían caídos. Things came to a head, Y las cosas se pusieron muy tensas. and the Scottish Parliament, Y el parlamento escocés, endorsed by the nobles, endosado por la nobleza, and in 1560, y en 1560 they drew up ellos levantaron a document un documento making Protestant faith the religion of the land. declarando la fe protestante, la fe de esa tierra. They abolished the Mass Ellos prohibieron la misa and repudiated the papal jurisdiction over the land of Scotland. y quitaron la jurisdicción papal, papista sobre esa tierra. Knox's thought, Los pensamientos de Knox, preaching, writing, and teaching las predicaciones, los escritos, las enseñanzas, had greatly influenced the land and the people habían grandemente influido a esa tierra y a ese pueblo to rise up para levantarse and throw off the yoke of oppression y para deshacerse del yugo de la opresión, from the heavy hand of the Catholic leaders de la mano fuerte de los líderes who were católicos bleeding the country dry, que estaban desangrando al país, both in faith tanto hablando sobre la fe and in monetary ways, y hablando de formas monetarias, and bring freedom to the land. y de esa forma poder traer libertad a esa tierra. They had a great celebration service after this, Ellos después tuvieron un culto celebratorio muy where grande, Knox preached in the church in Edinburgh at St. Giles, donde John Knox predicó ahí en la iglesia de Edimburgo llamada St. Giles. and bringing forth a great celebration Y esto trajo una gran celebración of the freedom that had come to that land, de la libertad que había llegado a esta tierra, for people taking a stand, para que las personas tomen una posición, not even loving their own lives to the death, ni amando sus propias vidas hasta la muerte, to resist the oppressiveness para resistir la opresión of the Catholic Church that had gone so far de la astray. iglesia católica que se había apartado tanto de la verdad. Knox's lasting contribution La contribución que ha durado de Knox would go on seguiría avanzando to affect history in many ways. a afectar la historia de muchas formas. Here, independence was brought to Scotland, Aquí él freedom of trajo religion, la independencia, la libertad de religión en el país de Escocia, but his thought would continue to affect history pero su pensamiento y sus ideas afectarían la historia in what would become the American colonies, en lo que se convertiría en las colonias americanas. as those who had come from England to this American new English colonies, American colonies now, Estas personas inglesas que habían venido a estas nuevas colonias americanas, as those people there cuando estas personas allí faced the situation se encararon con la situación of oppressive rulers de themselves. los regentes, los gobernantes opresivos. And it was Knox's Y fue
thought, el pensamiento de Knox, writing, and experience los escritos, la experiencia de Knox, that had the lasting contribution of affecting many in those American colonies. que tuvo la contribución duradera de afectar a esas personas ahí en las colonias americanas, To throw off the yoke of oppression from England, a quitarse el yugo de opresión de Inglaterra, inspiring them towards the American Revolution. inspirándolos a ellos a entrar en esa revolución americana. How much ¿Cuánto have the contributions of those who had faith in Jesus Christ contributed to the benefits of our lives today? ¿Cuánto es que han afectado las contribuciones de estas personas religiosas, estas personas cristianas, a lo que nosotros vivimos en nuestros días, nuestra época? To freedom and liberty? A la libertad, More than we can ever imagine. más de lo que nunca podríamos imaginar. As Jesus said, Como Jesús dijo, others have done the hard work. otros han hecho la labor dura. And we must not forget Y nosotros no debemos the olvidarnos contribution que la contribución that others have made for us, que otros han realizado por nosotros as they even faced the loss of their own lives al enfrentarse con la pérdida de su propia vida to stand for the things they believed in. para pararse firmes sobre las cosas y las ideas que ellos creían. John Knox John Knox had come to a personal faith había llegado a tener una fe personal in Jesus en Christ, Jesucristo and he was set free in his heart, y él fue liberado dentro de su corazón and thus brought freedom to Scotland. y por lo tanto le trajo libertad a Escocia. You can have freedom in your heart Usted también puede tener libertad en su corazón as you receive Christ al recibirlo a Cristo as your Lord and Savior como as su well. Señor y Salvador también. God bless you. Dios te bendiga.